Oremos al Señor. Gracias, Padre. Nuevamente te damos por ser ese Padre amoroso que está siempre preocupado por todas nuestras necesidades, que las conoces aún antes de que te lo pidamos. Y Señor, y que estás tremendamente interesado por bendecirnos, mucho más de lo que nosotros estamos dispuestos a recibir la bendición tuya, Padre. Ayúdanos, aumenta nuestra fe para confiar en ti completamente, Señor, entregarnos en tus brazos de amor, sin reservas, incondicionalmente, totalmente, sabiendo que tú siempre nos vas a guiar a buenos pastos. Gracias, Señor, gracias por ser nuestro buen pastor, que diste tu vida por cada uno de nosotros, tus ovejas. Y queremos escucharte, Señor, y obedecerte, servirte, honrarte y glorificarte en este lugar donde nos has puesto, nos has traído a distintos puntos del planeta para servirte a ti en este lugar, para extender tu palabra, para predicarla, para enseñarla. Y confiando, Señor, que a través de nuestra fidelidad tú nos usarás a cada uno de nosotros para edificar tu iglesia. Eres tú el que la edifica, nosotros somos simples obreros en tu obra. Señor, ayúdanos a ser de bendición el uno al otro. Te ruego por mí, Señor, en este momento que me llenes de tu gracia, de tu poder, de tu Espíritu Santo, y que en ningún momento busque mi gloria personal, sino que busque la tuya, Señor. Que tu nombre sea exaltado y glorificado y entronado en este lugar. Que cada uno de mis hermanos pueda ser nutrido con tu sabiduría y tu gracia, Señor, en sus vidas, y pueda ser movido a confiar cada vez más, un poco más en ti, Señor. Entregarte sus corazones, sus vidas enteras a ti, porque eres digno de recibirla. Gracias, Padre. A ti sea la honra y la gloria. Quedamos pues en tu presencia, confiando que tú me guiarás a mí. También te ruego que llenes de tu Espíritu Santo a cada uno de mis hermanos, para que tu gracia pueda, Señor, caer sobre ellos y ministrar cada necesidad acá en este lugar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, el sábado pasado hablamos de algo hermoso que llena mi corazón, de saber de que Dios es mi Padre amado. Y hay una necesidad tremendamente grande en todos nosotros de realmente conocer al Señor, a Dios, como nuestro Padre amado. Y esto parece algo que no tiene sentido, es algo que a lo mejor todos ustedes escucharon tantas veces y han orado el Padre Nuestro y lo han rezado, etcétera, etcétera, que parece una cosa innecesaria decir. Pero cuando yo hablo de tener a mi Dios, a nuestro Dios como nuestro Padre amado, quiere decir que es alguien cercano a mí, no es alguien que está allá a la distancia, porque esa es una de las causas, es el mal concepto que muchos cristianos tienen, que Dios está allá y yo estoy acá, esta es mi vida, este es mi terreno, es mi burbuja en la cual me muevo y vivo como quiero, voy a las reuniones, pongo mi diezmo, mi contribución y bueno, ya está, ya cumplí, el resto es mi vida. Y no es así, hermanos. Si ustedes piensan así, y esa es la forma que lamentablemente la mayoría de los cristianos modernos piensan. Pero les digo con todo amor y misericordia, no quiero decepcionarlos ni frustrarlos, pero no era así la forma que se vivía en las iglesias hace 40, 50 años atrás, cuando yo empecé a ir a la iglesia. La iglesia ha cambiado tremendamente. Y esta semana tuve la oportunidad de escuchar dos enseñanzas, una enseñanza bastante interesante que les recomiendo que la miren, está en YouTube. Y esa es un famoso escritor cristiano y se llama Josh McDowell. Tal vez alguno de ustedes lo conozcan. Ha escrito muchos libros. Yo tengo muchos de ellos de hace más de 40 años que los tengo.
Ya es un hombre no anciano, pero grande, y fue a dar una conferencia a mi país acerca de algo, de un tema, es una enseñanza, ¿no es cierto?, que este hermano dio acerca de la pornografía. Es tremendamente choqueante, si me entienden lo que choqueante significa. O sea, discúlpenme, vivimos en un mundo de habla inglesa, entonces se nos mezclan las palabras en inglés. No es que quiera hacerme el inglés, pero me brotan. Choqueante quiere decir nos sacude, estremece. Este hombre lo primero que dio fueron estadísticas. Y como en Estados Unidos ellos son expertos en estadísticas, y hay estadísticas especiales del mundo cristiano para medir ciertas tendencias. Y yo sabía de hace años que aún en el mundo cristiano hay un problema muy grande de la pornografía, pero no sabía que era tan grande. En Estados Unidos ahora, y este hermano decía que lamentablemente él tiene un website, entre paréntesis, que pueden ir y sacar todas esas estadísticas. Dice que cada vez que actualiza las estadísticas en el website de él y consulta, resulta que esas estadísticas están ya pasadas, están fuera de realidad y son peores, cada vez peor. Es alarmante. Pero más del 50% de los pastores en Estados Unidos están envueltos en pornografía. Esto es tremendamente, si usted no lo sacude, es muy alarmante. Y vivimos en una época donde todas estas cosas están al alcance de cualquiera y lamentablemente aún al alcance de los niños. Entonces, por eso le digo que es alarmante y por eso los sexólogos, está en español, o sea que todos lo pueden escuchar. Él habla en inglés, pero habla bastante español, pero él se disculpó porque no había preparado. Claro, son más de 2 horas, son 2 segmentos de más de 1 hora cada uno. Primero habla de toda la parte estadística, etc. Y después habla de cómo el efecto que tiene la pornografía específicamente en un ser humano. Y esto antiguamente era un problema que le ocurría a los hombres, pero ahora hace tiempo ya también caen las mujeres. Entonces, yo muchas veces hablo de esto y siempre, tal vez aquí inclusive, he hablado del hecho de que es una de las cosas que el diablo usa poderosamente, sobre todo en la vida de los hombres, porque los hombres son sensibles o más sensibles que las mujeres a lo visual. Entonces es algo tremendamente nocivo, al punto de ser adictivo como cualquier droga. Ya existen ya hace tiempo seminarios y rehabilitaciones para gente que está atrapada en este problema. Es más, yo hace más de 14, 15 años tengo todavía un mensaje grabado de David Wilkerson, el pastor que falleció, el hermano, ya hace más de 5 o 6 años que falleció ese hermano. Y en donde él habla y dice que uno de los directores del movimiento él tiene un movimiento muy grande en América de rehabilitación de drogadictos. Entonces, varios de estos, por supuesto, Estados Unidos es un país inmensamente grande, la cantidad de población es mucho más grande que la de Australia, para que ustedes tengan una idea, ¿no es cierto? Tal vez debe ser como 10 veces más que Australia, o tal vez más. No sé exactamente, puedo estar equivocado, pero para darle una idea, es un país tremendamente grande geográficamente y a nivel de población. Entonces, este movimiento que tiene, o tenía el hermano, que todavía existe, no me acuerdo ahora cómo se llama, si alguien se acuerda y me lo dice, de ese movimiento de rehabilitación para drogadictos, y uno de los directores de ese enorme enjambre que constituye esta organización, cayó en pornografía, un hombre grande, un hombre tal vez sería de la edad mía.
porque esto no hay edad para, o sea, puede ser un niño, entre paréntesis, hermano llevó un muchacho conocido de él, de una familia conocida de él, un muchacho que tendría 25 años, 27, donde él da testimonio de él. Él había comenzado a mirar pornografía cuando tenía 8 años. Ahora imagínense lo que es eso en la mente y el corazón de un niño. Yo le explicaba a mi esposa de lo que pasó en mi propia vida, porque uno puede ver atrás y ver cómo el diablo quiso influenció tremendamente la vida de un niño inocente a través de otro. El diablo siempre tiene emisarios e instrumentos que usa para lograr este tipo de cosas. Entonces, aunque el niño sea bueno, aunque el niño sea inocente, pero el diablo sabe y opera en una forma de que siempre va a poner la pulga en la oreja de ese niño y despertar una pasión prematura que el niño no la sabe manejar, obviamente. Y este muchacho estuvo tremendamente mal, no solamente física, emocional y espiritualmente, y él era un líder de los jóvenes en la iglesia de él. Entonces, pero él se dio cuenta de que era un hipócrita y que seguía adelante, pero cada vez estaba peor. Entonces, una vez la hermana, tuvieron una reunión familiar, y la hermana le confesó a él que estuvo a punto de suicidarse y que no se había suicidado por el hermano. Y este muchacho se quedó choqueado. Entonces él pensaba que eso era algo que ella le decía por el problema que él tenía, que no se lo había dicho a nadie. Pero ahí empezó, digamos, a salir a flote toda esa mugre que este muchacho tenía en su corazón, siendo un muchacho de hijos de creyentes que iban a la iglesia, se crió en la iglesia, o sea, ¿me entienden? El entorno, no es que era un muchacho de la calle que nunca oyó hablar de Dios. Esto, hermano, es algo que nos compete a todos. Entonces, el Señor, por supuesto, pone un montón de cargas en los corazones de uno, por todos ustedes, sobre todo aquellos que tienen hijos jóvenes y aquellos que tienen hijos grandes como yo, porque nadie está exento, hermanos. Mi esposa creo que le mandó los links si alguien está interesado, yo se los puedo mandar a todos el link para que ustedes lo miren en sus casas, vale la pena. Y después vi otro programa, donde estuvo César Vidal también, de un pastor argentino que se llama Pablo Bongarrá, el cual es muy conocido, tiene una iglesia que se llama la Iglesia de la Puerta Abierta. Y tiene un programa de televisión y siempre invita a una persona. Y había invitado a un muchacho que fue pastor mío hace muchos años en Buenos Aires. Y más que pastor éramos muy amigos. Este muchacho, con el correr de los tiempos, y para hacerle la historia corta, pero el cual tuvimos bastante cercanos, terminó siendo el consuegro de un íntimo amigo mío, o sea, porque la hija de él se casó con el hijo de este hermano mío, o sea que lo conozco muy bien. Él es el director de una revista evangélica muy importante en Latinoamérica que se llama Apuntes Pastorales, revista que yo por muchos años leí. Y bueno, se juntaron en el programa para hablar del problema del tema del infierno. Y el tema del infierno es algo, decían los dos y coincidían, que ya no se habla más en las iglesias. Es un tema vedado. Y como ese, muchos otros temas, como el tema del pecado, el tema de la ira de Dios, el tema del juicio de Dios y, por supuesto, el tema del infierno. Entonces pensaban, ¿por qué había pasado eso? Es más, el pastor Bongarrá, él fue honesto para decir en cámara que yo mismo no hablo de eso, porque la gente se espanta cuando escuchan hablar de esas cosas. Entonces los pastores evitan hablar de esos temas para predicarle lindo y tocarle el violín a las personas y se vayan todos contentos y pongan la platita. Esa es la realidad, eso es lo que yo veo. Y es triste, hermanos, es triste. Es triste que estemos durmiendo al ton y a la música de lo que nos toca el diablo con un violín muy afinado,
y nosotros nos embelezamos con esa música y nos dormimos y no tomamos acción, aún con cosas que nos competen a nosotros, en nuestras propias vidas. Y esto es un tema que, como digo, nos compete a todos, y muchas cosas más, que yo siempre hablo con ustedes y les digo y les cuento de la tremenda necesidad que tenemos de no quedarnos en la vida cristiana estancados y conformes de cómo somos hoy, sino que tenemos que crecer en santidad y en compromiso con nuestro Señor. Escúchenme, por favor. Es muy importante lo que le estoy diciendo. Estoy abriendo mi corazón con usted. No está en mis notas siquiera esto. No se duerman. Es el diablo que le está haciendo dormir. Escuchen. Presten atención. Se los ruego. Por el amor del Señor Jesús. Es por sus hijos, por sus nietos. Por ustedes mismos. El pecado no es chiste, no es un juguete con el cual podemos jugar como un pet o como una mascota. Y el problema es que, como leyó el hermano en Isaías, y ya en esa época el problema existía, lo que pasa es que ahora el diablo tiene un montón de canales que antes no existían, los cuales usa, por supuesto, abundantemente, y si nosotros no, y una de las cosas que decía este hermano George McDowell, es que él dio varios pasos para la solución a aquellos que están en el problema. Pero y es importante que ustedes lo escuchen, sobre todo si usted tiene el problema, sea hombre o mujer. Pero el paso más importante es cortar todo vínculo con eso, porque si no es como la persona alcohólica, porque es exactamente un problema de adicción. Es como la cocaína, como el alcohol o cualquier cosa grave. Sí, cualquier vicio. Entonces, si no hay una desvinculación completa, eso sí, ¿cómo hacemos hoy si todo el mundo cargamos un teléfono en el cual ahí está abierto? Yo necesito, como antes, ir a un puesto de diarios o revistas, una news agency, como dice acá, para comprar una revista pornográfica. No, está, como se dice en inglés, at my fingertip, está al alcance de mis dedos. Hago y ya, cha. Entonces, y no es solamente el teléfono, es la computadora, o los laptops, el internet en general, ¿no es cierto? Nos lleva a eso constantemente a nuestro alcance en cualquier lugar. Entonces, muy grave, y el diablo sabe eso, y lo usa muy sutilmente, y es como un anzuelo. Una vez que se prende, este caso que yo le digo de David Wilkerson, él fue personalmente, se tomó un avión, viajó de un estado de Estados Unidos que se demoran horas, es como ir de acá a Perth, o tal vez a Estados Unidos es más ancho que Australia. Fue a visitar a este hombre con la esposa, porque la esposa lo llamó. Le dijo, mi esposo está enganchado con pornografía. La mujer lo pescó en su computadora con imágenes horrendas, lo llamó a David Wilkerson, él fue con su esposa, fueron a hablar un fin de semana con este hombre, tratando de convencerlo. ¿Sabe lo que le dijo él? No pierda su tiempo. Se divorció de la mujer, se casó con una bruja. Un hombre que era un director en una línea jerárquica cristiana, teóricamente debía ser un hombre de Dios, terminó casado o juntado, lo que sea, con una bruja, porque era lo que él ya no podía salir, estaba tan metido con eso, esa adicción, que le dijo a David Wilkerson, yo no lo quiero dejar. Entonces, vemos que ya el diablo no está tirando con dardos, como dice Efesios capítulo 6, está tirando con misiles. Y nosotros todavía nos queremos defender de esos ataques de misiles poniendo como escudo un paraguas, ¿no es cierto? Imagínense si le tiran con un misil y se le abre un paraguas. ¿De qué le va a servir el paraguas? Entonces, lo que tenemos que hacer es, primeramente, yo creo, tomar en serio la vida cristiana, hermanos. Y eso es algo que yo digo constantemente y me lo digo a mí mismo primero.
pero no puedo. Es como si yo estuviese casado con mi mujer y estuviera constantemente buscando pescar otra mujer por ahí. Y muchos hombres lo hacen, ¿no es cierto? Por supuesto. Es más, es probable que hasta haya hombres que dicen ser cristianos y lo hagan. No me sorprendería. Pero pensémoslo, ¿cómo es eso para Dios? Eso es lo que yo debo pensar de esa manera. ¿Cómo es esto que yo estoy haciendo, esta acción que estoy tomando? ¿Qué es lo que piensa Dios de eso? ¿Cómo lo llama Dios a eso? Porque el problema es que, como dice la palabra del Señor, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, ¿no es cierto? Y hoy en día está todo al revés, es el reino del revés. Como hay una canción de una famosa cantautora argentina que se llamaba El reino del revés. Y en el reino del revés van las cosas al revés. El ratón corre a los gatos y el ladrón condena al juez. Esa sí era la canción. Pero es peor que eso. Usted sabe que ahora en mi país hay un problema que se habló en otro programa que estaba mirando. Hay un médico que se opuso a hacer un aborto y salvó a la niña y al bebé, y es muy probable que termine preso. ¿Qué le parece? Es el mundo en que vivimos. Por eso dice el Señor Jesús en Mateo 24, que el mal irá tan en aumento que el amor de muchos se va a enfriar. Y esto no dice el amor, porque el amor de los de afuera ya está frío. El amor de los de adentro de la iglesia se va a enfriar. Y eso es una advertencia para nosotros, no para el mundo. Olvídense del mundo. Usted está en un arca, en un instrumento de salvación, que es el barca de Noé, ahora es la iglesia de Jesucristo. Y usted está dentro de la iglesia para recibir instrucciones y direcciones de su capitán, que es el Señor Jesús, a través de sus siervos, los profetas, que los cuales vamos a tener que... Por eso digo, Señor, yo no quiero hablar de lo que yo determiné en mi mente y corazón como un hombre, quiero decir lo que tú quieres que yo diga a mis hermanos, porque los amo. Y también el Señor me está hablando a mí, ¿no es cierto? Porque el Señor sabe que nosotros, aunque tengamos cuidados personalmente nosotros, son nuestros hijos, nuestros nietos, todos aquellos que nos rodean. Y pueden estar seriamente afectados con todo este tipo de cosas. Entonces, por supuesto, hablamos de Dios como Padre, pero es un Padre que se duele de nuestro pecado, ¿no es cierto? El Señor dice en Génesis capítulo 6, dice verso 5, dice así, Génesis capítulo 6, ¿no es cierto? En capítulo 4 de Génesis es cuando Caín mata a Abel, etcétera, ese evento de Caín y Abel. En Génesis capítulo 3 es la caída del hombre, cuando Adán y Eva comen la fruta prohibida. Y acá estamos en Génesis 6, o sea que prácticamente unos años después que el Señor había creado la tierra. Y mire lo que dice el Señor, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, de los hombres, era de continuo solamente al mal, solamente. Ahora, esto debe estar escrito, digamos así, fue escrito por Moisés, por supuesto, pero estaba hablando de cosas que pasaron tal vez hace 6.000 años atrás. ¿Cuánto más mal hay hoy en la tierra? ¿Cuánta más sofisticación y elementos que el diablo puede usar muy sutilmente? Y es más, que la gente hace cola o espera para que la gente está esperando. Y no es solamente pornografía de este nivel. Hay muchas cosas que hasta usted puede ver en televisión que lamentablemente son pornográficas. Yo le contaba a mi esposa que me suscribí o quise ver estas, la Free TV, esta que hay, SBS On Demand. Digo, a ver qué hay. Entonces me quise anotar ahí y me empezaron a mandar emails.
emails con ofertas de películas. Era impensable. Me desuscribí inmediatamente porque era un bombardeo de ofertas de cosas tremendas. Yo ni me las había imaginado en mi vida, ni sabía que existían. Lo que quiero decir es que el bombardeo es por todos los ángulos. Un niño puede estar mirando un website de dibujos animados o cartoons, como se dice acá, y de golpe le pueden aparecer imágenes pornográficas. Y un niño o una niña, ¿cómo pueden manejar ese tipo de cosas? Una persona grande le puede decir, bueno, yo apago el televisor o el computador o el teléfono, lo que sea, pero un niño. Y ese es el mundo donde vivimos. Entonces, por eso es que es grave la cosa. Y en Romanos capítulo 6, verso 23, el Señor o el Espíritu Santo nos dice que la paga, este es un verso tremendamente conocido, o sea, yo hace años lo sé de memoria y tal vez usted lo conozca de memoria. Dice, porque la paga, este es el final del capítulo 6 de Romanos, que es un capítulo hermoso, precioso, que habla de que debemos morir nosotros al pecado, para que el pecado no se enseñoree de nosotros. Y esto es una necesidad tremenda hoy en día. Se predica de la gracia de Dios, del perdón de Dios, de la misericordia de Dios, pero no se predica del problema de que el pecado nos lleva a la muerte. Y el verso 23 del capítulo 6 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida. ¿Se da cuenta? Es completamente lo opuesto. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que yo tengo constantemente delante de mí la vida y la muerte. Es como, yo puse delante de ti, como dijo el Señor, la vida y la muerte. Escoge tú, ¿no es cierto? Y así hace Dios con nosotros cada instante de nuestra vida. Y cuando Dios dice la paga del pecado es muerte, es como cuando dice en Génesis capítulo 1 en capítulo 1 verso 17. Dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, ¿qué pasa? Una persona, cuando usted peca o hace algo que sabe que está mal, por ejemplo, mirar algo que sabe que va a ofender a Dios primeramente, le va a hacer mal a usted, es tremendo lo que hace una imagen pornográfica en la mente de una persona. Por años, este hombre hablaba de que queda como staple, abrochada a mi mente, no me la puedo sacar. Y eso es algo que el que empieza por curiosidad a mirar pornografía no se da cuenta de eso. Piensa que, bueno, me olvido después. No, esa imagen vuelve y vuelve y vuelve. Entonces, pero cuando alguien hace una cosa así, puede pensar, y esto es lo que pensaba tal vez yo en algún momento, bueno, no muero, sigo vivo. ¿Me entienden lo que digo? Cuando la Biblia dice la paga del pecado es muerte, pero realmente estoy muriendo. Estoy muriendo en ese preciso momento. Cuando el Señor le dice a Adán, no comerás porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán comió, Eva comió, después le dio a Adán, comieron, no pasó nada. Pero que empezaron a sentir algo raro, de que estaban desnudos. Estaban muertos, ya estaban muertos. Aunque estaban físicamente vivos, pero ellos estaban espiritualmente muertos. Ellos fueron los que se separaron de Dios. Se escondieron atrás de la rama para que Dios no los viera a ellos. Aquel que le había dado forma, que había pasado un día entero con ellos, el día de reposo del Señor. El Señor se dedicó
a empezar una relación de amor con esos dos seres, y cuando los dejó solos el próximo día, cayeron. Porque el diablo ahí enseguida, cuando los vio sin Dios alrededor, y eso es algo que es poderoso para mí y espero que sea para ti. Cuando el diablo te encuentra a ti sin el Señor, inmediatamente va a acudir a ofrecerte algo. Inmediatamente. ¿Cuál es la solución? Quédate con tu Señor. Elige la vida. Porque lo otro es la muerte. Aunque sigas viviendo físicamente, estás muerto al pecado. En Romanos capítulo 8, verso 13, dice exactamente lo mismo. Dice, porque si vivís conforme a la carne, o sea, los deseos pecaminosos de mi carne, en lo cual está toda esa curiosidad por el mal o lo prohibido. Dice, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Se dan cuenta? Bien claro. Si yo tengo el Espíritu Santo, lo único que puede hacer en mí morir a ese deseo carnal, malo, perverso, que es natural en toda persona, es natural. Es ese Espíritu glorioso que está en mí, y por ese Espíritu yo tengo la virtud de hacer morir el deseo de mi carne, no con otra cosa. No hay nada. Usted puede terminar haciendo como hacían los monjes de antes, que se flagelaban cuando tenían mal pensamiento. ¿No es cierto? Había instrumentos de tortura, de autoflagelación le llamaban. Para controlar y dominar. No pasa nada, absolutamente nada, porque la persona vuelve a sentir lo mismo. Pero si por el Espíritu, dice el verso 13 del capítulo 8, yo tengo que tomar la decisión, Señor, ayúdame, estoy por caer, no sea hipócrita, dígale al Señor, Señor, estoy por caer, o he caído si hace falta, Señor, sálvame. No perpetúe una situación, y si está en un problema, cualquiera de ustedes, háblelo con alguien que usted, que es un hermano, una hermana en Cristo. No se quede en silencio, con la boca cerrada y sufriendo algo que lo puede llevar, lamentablemente, silenciosamente al infierno. Porque el pecado, claro, uno ve y tiene terror a las enfermedades, ¿no es cierto? Sobre todo enfermedades que nos llevan a la muerte. Pero, por ejemplo, el cáncer es una enfermedad terminal, nos lleva a la muerte. Pero los enfermos de cáncer, hay una cosa, no sé si usted observó, la preocupación más grande de un enfermo de cáncer, ¿sabe cuál es? No perder el pelo. ¿No es ridículo? Dígame, ¿no es ridículo? O sea, lo digo con respeto, pero en el sentido, no me estoy mofando, pero lo que quiero ilustrar es el hecho de que la gente le da más importancia a lo externo que al mal que tienen adentro. Y lo mismo pasa con el pecado. El pecado nadie ve, o sea, es interno. Es como fumar. Si un fumador viera el daño que le hace el tabaco a esos pulmones que originalmente eran color rosa, muy bonito, que así lo creó el Señor, y cada bocanada de humo que echa para adentro, y yo, hermano, fumé por 10 años, es lo que estoy diciendo, se está envenenando y se está llenando y creando esos pulmones rosas, convirtiéndolo en negrura del carbón del alquitrán. Pero como no lo ve, sigue, por eso ponen todas esas fotos en los... Pero igual, ¿usted cree que alguien que compra un paquete de cigarrillos mira la foto? No. No las mira. O sea, el problema es que el pecado da la apariencia de que no pasa nada. Yo cometo, miento, y ese es el problema de todas las personas. Mienten o se enojan o están airadas o lo que sea. O sea, no solamente la pornografía es un problema tremendamente serio, pero el pecado en sí es serio. Y no podemos limitarnos solamente a hablar
del problema de la pornografía, el cual es tremendamente preocupante. Ahora, con esto quiero cambiar un poco la cosa y poner, porque ¿se acuerdan que Dios es un fundamento de la vida cristiana? Dios quiere reintegrarnos a la imagen perdida que originalmente Él nos creó. O sea, es como un fumador. Después de 10 años de fumar, como yo fumé por 10 años, Dios me quiere regenerar mis pulmones y dejarlos rosaditos como Él lo creó. Y Dios es el único que tiene el poder de hacerlo. Y Dios lo puede hacer. Un íntimo amigo mío era adicto a la cocaína y le hicieron un scan del cerebro y él tenía miedo porque esos salen porque las células, la cocaína destruye las neuronas. Y este hermano me dice, yo tenía terror que me dijeran que tenía secuelas de cuando él había usado cocaína, de muy joven. Y dice que el médico le dijo, su radiografía está limpia. O sea, eso lo hizo Dios, porque él tenía miedo. Pero Dios tiene el poder de cambiar lo malo en bueno, y eso es nuestro Dios, hermanos. Y Él lo quiere hacer. Los que no queremos somos nosotros. Usted sabe que Dios nos creó a nosotros no para que seamos mendigos, ni cucarachas, ni víboras, sino para que seamos reyes. El objetivo de Dios cuando creó al hombre y la mujer, vamos a ver eso. A lo mejor no nos va a dar tiempo de desarrollar todo el tema, pero lo que yo quiero hablar es de algo que a lo mejor lo vamos a hacer en varias secciones, y es el fundamento para construir una vida de victoria. Ese es el tema que vamos a tener por unas cuantas veces. Porque hemos hablado copiosamente del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de esas 4 cosas como viento, agua, aceite y fuego? ¿Se acuerdan? Ahora capaz que no se acuerdan más de eso. Hablamos bastante del Espíritu Santo. Pero ahora tenemos que, es como decir, hablar de un elemento poderoso que es la fuerza del Espíritu Santo. Como prometió el Señor, recibiré en poder. ¿Se acuerdan que hablamos el sábado pasado de que cuando el Señor nos manda que guardemos sus mandamientos en Juan capítulo 14, pero nos dice inmediatamente, pero no os dejaré huérfanos, le dice a sus discípulos. Quiere decir, no se preocupen, yo voy a mandar un consolador, un ayudador, para que les ayude a guardar mis mandamientos, a cumplir con lo. O sea, Dios nunca nos manda a hacer algo que no nos equipe previamente para hacerlos, hermanos. Eso es lo que yo quiero que ustedes piensen. Dios no nos va a decir, como antes, bueno, miren, estas son mis reglas morales, y Dios sabía que nadie la podía cumplir, por sobre todo el último mandamiento, el mandamiento número 10, de no codiciar, porque la codicia es algo interna, todos los demás mandamientos eran externos, pero la codicia, ¿cómo sabe alguien que yo estoy codiciando? Nadie. Por eso el Señor, en el Sermón del Monte, hace todos los mandamientos relacionados al corazón, a lo interno, a lo que no se ve. Y ese es el nuevo pacto en el cual estamos nosotros, donde no hay cosas externas, es todo interno. Pero si el interior está sano, lo exterior, como dijo el Señor, si lo interior de la copa es limpia, toda la copa va a estar limpia. Si el interior de mi espíritu, de mi corazón, de mi alma está limpio por el poder de Dios, todo mi ser, aún mi cuerpo va a estar limpio. Como yo di el ejemplo de la neurona de mi amigo y los pulmones míos, que tengo un poco de tos, pero creo que confiadamente que el Señor lo sanó. Ahora, el Señor nos muestra desde la creación y antes que entrara el pecado en el mundo, en Génesis capítulo 1, que Él creó al hombre para enseñorear la tierra. Y cuando habla de enseñorear, la palabra enseñorear significa literalmente reinar, regir, enseñorear. Dice así, Génesis capítulo 1, verso 26 y 28, al 28. Dice, entonces dijo Dios, hagamos. ¿A quién se lo dijo Dios? ¿Por qué dijo hagamos? Claro, estaban los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Entonces Dios dijo, hagamos, los tres hicieron, al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y, ¿qué dice? Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Quiere decir que el hombre iba a estar por sobre todas esas cosas. Tiene que enseñorear la tierra, regir, reinar. Y si creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, lo creó varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread, nuevamente dice, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto ya lo dijo Dios como una orden al hombre. Primero fue la intención de Dios, hablando con la Trinidad, y después Dios crea y da la orden de enseñorear. Ese es el propósito de Dios, que seamos reyes. Es más, el final en Apocalipsis, capítulo 2 veces en el libro de Apocalipsis, habla el Señor de que el propósito de Él es que seamos reyes y sacerdotes en esta tierra. Capítulo 1, verso 6 de Apocalipsis, al final de nuestra Biblia. Lo otro fue al principio. Apocalipsis capítulo 1, verso 6 dice, ¿lo tienen? Vamos a leer del verso 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y el que era, y que ha de venir. ¿De quién es? De Jesús, ¿no? Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hasta ahí estamos todos bien, ¿no es cierto? Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Cuándo lo va a hacer o nos hizo? Nos hizo, hermanos. El Señor Jesús nos hizo. No es que yo voy a ser un rey y un sacerdote. Yo ya soy un rey y un sacerdote. Él ya me lavó de mis pecados. Y la mayoría de los cristianos se quedan con la primera parte. Dios me amó, el Señor me amó, me lavó con sus pecados, de mis pecados en su sangre, voy al cielo, listo. No, estás acá y eres un rey y un sacerdote del Señor. Y a Él sea la gloria, el imperio de los siglos, amén. O sea, la gloria es para el Señor, no para mí. Yo no soy un rey y un sacerdote para dar gloria para mí, es para el Señor. O sea que soy un rey sirviente. Y en Apocalipsis capítulo 5, verso 10, el Señor vuelve a decir lo mismo. Esto es ya en el rollo y el cordero. Dice, y nos ha hecho, nuevamente está en pasado, fíjese, no es que nos va a hacer. Nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos. Esto está en futuro, reinaremos sobre la tierra. ¿Cuándo? Cuando venga el Señor. Pero ya somos reyes y sacerdotes. Quiere decir que nosotros no tenemos que estar arrastrándonos, viviendo como las cucarachas que se deleitan en cosas vanas. El Señor me rescató de eso, para que sea de Él y para que le sirva a Él y sea de bendición a muchos. Ahora, después que el pecado entró en la tierra, vemos en Génesis 4, volvemos a Génesis, entre paréntesis, usted sabe, y si no sabía se lo digo, hay solamente 4 capítulos en la Biblia que no tienen relación con el pecado, donde todavía donde no hay pecado en la Biblia. ¿Saben cuáles son? Vos, Gilberto, ¿eh? Génesis capítulo 1 y 2, no hay pecado.
y Apocalipsis 21 y 22 no hay pecado. O sea que la Biblia empieza sin pecado y termina, los primeros 2 capítulos no hay pecado, y los últimos 2 capítulos tampoco hay pecado, hermano. En el medio está todo el pecado, y en el medio estamos nosotros, somos el jamón del sándwich. Entonces, nuevamente, esta charla para ustedes es fundamentos para nuestra vida, para que sea una vida de victoria, victoria sobre el pecado, victoria sobre nuestra carne, victoria sobre el diablo, victoria sobre el mundo, y seamos victoriosos ¿para quién? Para nuestro Señor. Después que el pecado entra en la tierra hay algo interesante, y creo que acá vamos a tener que ver esto y terminar, y es cuando en Génesis capítulo 4 habla el Señor de Caín y Abel, ¿no es cierto? Adán y Eva tuvieron 2 hijos, uno fue Caín y otro Abel. Todos conocemos la historia. Abel ofreció un sacrificio y lo trajo a una ofrenda al Señor, y Caín también hizo lo mismo, cada cual en lo que estaba abocado. Abel era ¿cómo se llama? Caín era un agricultor y Abel era un pastor. Entonces Abel trajo un animal, lo ofreció al Señor, y Caín trajo el producto de su labor, de su tierra, granos y semillas, y se lo ofreció al Señor. Pero el Señor miró con agrado a Abel, pero no miró con agrado a Caín, dice la historia. O sea que no es que miró con agrado la ofrenda, sino el Señor mira siempre el corazón, o sea, la motivación de nuestro dar. Por eso es que es mejor dar que recibir, dice el Señor. O sea que tenemos que ponernos más contentos cuando damos que cuando recibimos. Eso quiere decir el principio. Pero aparte que cuando doy, tengo que dar con alegría de corazón. Ese es algo del nuevo pacto, que no estaba en el viejo pacto. El viejo pacto no había que dar con alegría, había que darlo y punto. Y si no la daba, es como no pagar los impuestos hoy en día. Era una pena, era un penado. Hay una gran diferencia, ¿no es cierto? Por eso los que creen en el diezmo en la iglesia moderna, hay un gran error. Lo que el Señor dice que lo que debemos dar es con alegría de corazón. Y se ve que Abel dio con alegría de corazón y Dios lo dio con agrado. Y Caín no, lo dijo, bueno, mi hermano dio una ofrenda, yo también voy a dar una ofrenda. No lo dice la Biblia, pero sí dice que Dios miró con agrado a uno y no al otro. Entonces, después, a raíz de esto, sabemos que Caín se puso celoso, ¿no es cierto? Porque se dio cuenta del problema. Ahora, vamos a analizar un poco eso. Entonces dice, verso 6, Jehová dijo a Caín, mire lo que el Señor se dio cuenta que Caín estaba celoso, que estaba por caer en pecado, antes que él pecara, Todavía no había hecho nada con su hermano. Y le dice, entonces Jehová dijo a Caín, verso 6, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Pregunta. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Le pregunta el Señor. O sea, el Señor trata de ubicarlo. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. O sea, el pecado está golpeando la puerta de tu casa. Cuidado, le dice el Señor. Con todo esto, a ti será tu deseo. O sea, el pecado es como un tigre que está a la puerta de mi casa. Llama, y si yo abro la puerta, el deseo es devorarme a mí. Eso es lo que quiere decir. A ti será su deseo. El deseo del pecado es devorarme. Y si tú, mire lo que dice la Escritura, te enseñorearás de él, dice el Señor. En otras palabras, la voluntad de Dios es que él no se dejara vencer por el pecado, sino que él tomara control. En otras palabras, está diciendo, mira que yo te creé para que tú tengas control del pecado, para que te enseñorees, no para que el pecado te muerda y te ataque. O sea que fíjense en que esto
es casi prácticamente en el tiempo de la creación, y nosotros leemos ahora Romanos capítulo 6, verso 14, donde dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Y esto es como dicen en Gálatas, solamente si yo estoy bajo la gracia de Dios. Va a estar bajo la gracia de Dios y estar sujeto y sometido al Señor Jesús. Eso es estar bajo la gracia de Dios. Bajo el poder del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Eso es estar bajo la gracia de Dios. No es otra cosa. No es estar bajo una nube, ¿no es cierto? Y pensar cosas o decir cosas raras. Entonces, esto es un contraste de lo que dice el salmista. ¿Se acuerdan? El salmista en capítulo 3, verso 3 del Salmo, dice, mas tú, Jehová, eres un escudo alrededor mío. Eres mi gloria y eres el que levanta mi cabeza. ¿Cómo tenía Caín la cabeza? Dice así, ¿por qué ha decaído tu semblante? Le pregunta el Señor. En otras palabras, Caín estaba así, maquinando mal contra su hermano, antes que le hiciera daño. Y el Señor lo vio y le quiso ayudar y lo quiso... Fíjense en la misericordia de Dios. Y le fue a atender ese punto diciéndole, ¿por qué está decaído tu semblante? En otras palabras, ¿por qué estás cabizbajo y meditabundo? ¿No es cierto? Como muchas veces estamos nosotros, si estamos fuera y lejos del Señor. Y nos empiezan a batir los celos, o nos empiezan a batir los malos pensamientos, o las malas intenciones, o los malos deseos de corazón. Y solamente eso pasa cuando estamos lejos del Señor. Entonces, por eso dice, tú eres mi gloria, dice el salmista. ¿Cuánto más nosotros podemos decir? El Señor es mi gloria y es el que levanta mi cabeza, el que me hace recordar de que Él me creó para que yo enseñoree y reine sobre la tierra, no para que me arrastre como una cucaracha. ¿Entienden lo que quiere decir esto? El propósito del Señor es que yo enseñoree sobre el pecado inclusive, que el pecado no me domine. ¿Y cuál es la fórmula? Estar bajo la gracia de Dios, bajo el poder de Dios. Dios no nos desea ver con la cabeza baja a causa del pecado, sino con la cabeza en alto a causa de nuestra victoria sobre ese pecado. Y esto no es tan solo para algunas personas, hermano. Esto seguramente muchos de acá piensan, bueno, esto es para los pastores, para los líderes, pero yo soy... No, es para ti también. Es para todos. Sino para todo aquel que cree de corazón de que esta es la voluntad de Dios. Para todo y para todos sus hijos. Y sin duda también es para mí y para ti. Y no importa si has estado vencido por pecados por años. El propósito de Dios para ti y para mí es que seamos victoriosos sobre el pecado. Así yo tenga pecados, hermanos, que vengo arrastrando por años. Puede ser tu carácter, puede ser tus emociones, tus sentimientos, puede ser vicios o malas actitudes o una mala lengua o un mal corazón, lo que sea. Dios sabe. No tiene por qué ser solamente pornografía. A veces es un carácter impetuoso, o a veces es tantas cosas, ¿no es cierto? Ser orgulloso, o ser desconsiderado hacia otras personas. Tantas cosas que puede haber en nuestro corazón, que el diablo las conoce mejor que nosotros, y las maneja con una sutileza sublime y sabe cómo detonar esas cosas en nosotros para que el tigre entre y nos devore. Cuando hablo de tigre hablo de tantas cosas. Cada cual sabemos lo que nos atañe a cada uno de nosotros. Pero la voluntad de Dios, hermanos, y con esto voy a terminar, vamos a seguir si Dios quiere el sábado que viene, es que el propósito de Dios es que nosotros no seamos
cola, sino cabeza, como dice la promesa, y tú mencionaste algo en Isaías también, ¿no es cierto? El juicio de Dios viene con la cola, a la cola y a la cabeza, quiere decir el que está arriba y el que está abajo, a todos les incumbe. Y una de las promesas del Señor en Deuteronomio 28, ya desde entonces, para Israel, era que Israel fuera siempre la cabeza y no la cola. Que siempre estuviese arriba y nunca abajo. Que de todas las naciones Israel tenía que ser la frutilla, la manzana de Dios, the apple of my eyes. ¿No es cierto? Aquella cosa preciosa que Dios había apartado para él y lo había instruido con el propósito de que sean distintas a todas las naciones. Y sin embargo Israel constantemente se vendía al pecado. Y las promesas de Dios eran, y con esto vamos a terminar, pero eran muy claras. Deuteronomio 28, y esto, como muchas veces yo lo expliqué, es viejo pacto, ¿no es cierto? No está más vigente. Dios promete bendiciones materiales a su pueblo. Y usted léala después en su casa, todas las bendiciones que Dios promete. Si acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, entonces empieza Dios a describir todas las bendiciones que Dios promete a Israel como parte de su obediencia. Y en el verso 13 dice así el Señor, y esta es la promesa tremenda que en ese entonces hizo Dios. Dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. ¿Se dan cuenta? Y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Punto. Qué tremenda promesa. Ahora, si la ponemos para nosotros, saquemos todas las cosas que Dios promete acá, como dice, vendrá sobre ti toda cosa bendiciones y te alcanzarán, si oyes a la voz de Jehová, bueno, por supuesto, bendiciones sí. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de las bestias, la que cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, benditas serán la canasta y tu arteza y de amasar. O sea, todas las cosas que tenían y manejaban las personas físicamente, Dios se las iba a bendecir, hasta el fruto del vientre de la mujer. Pero ahora Dios me promete bendiciones espirituales, que son mías en Cristo Jesús, y una de las bendiciones espirituales es victoria sobre el pecado, victoria sobre la carne, victoria sobre el mundo. Yo le hablaba a mi mujer, estábamos hablando el otro día cuando le comentaba, ayer creo, viernes, sí, a la noche, cuando le comentaba de estos dos programas que había visto, porque en el programa que hablaban del infierno, ¿no es cierto? Después salió a la luz el hecho de que las personas tienen una visión distorsionada y piensan que Dios a la larga va a perdonar a todo el mundo. Y este muchacho decía, mi amigo decía, claro, porque hay un concepto general equivocado de que Dios siempre va a dar un blanqueo, una moratoria, como se llama. ¿Saben lo que es una moratoria? Por ejemplo, a aquellos que no han pagado sus impuestos, Dios, bueno, sale una moratoria. Eso pasa, es muy común en nuestros países sudamericanos. O un blanqueo de capitales, para que el que no declaró pueda declarar y no pasa nada. O sea, una cosa así, que Dios va a hacer un blanqueo, una moratoria, y al final va a perdonar a todos, pero no es así. Y este hermano decía que el tema es que Dios no va a obligar a nadie a estar en el lugar que Él quiere llevarlo. Y esa es la clave.
Dios nos advierte y nos da libre albedrío. Entonces, a partir de nosotros, por eso el Señor da tantas advertencias en su palabra. Porque si fuera así, que todo al final no haría falta tantas advertencias. Diría, bueno, Dios los ama tremendamente, Cristo murió por los pecados de todo el mundo, no se preocupen, sigan viviendo como quieran, que Dios los va a perdonar. Y no es así. Es una gran falacia. Entonces, el tema es que yo necesito de Dios no solamente para ir al cielo, yo necesito de Dios para ser victorioso en esta vida. Si no, voy a ser una cucaracha, que lo único que voy a hacer, y voy a hacer una carne del diablo, que él me tiente con cualquier pecado que anda dando vueltas. Llámese internet, pornografía, llámese lujuria sexual, llámese amor al dinero, llámese un carácter descontrolado, cualquier cosa. Entonces, se dan cuenta, hermanos, que esto es tremendamente necesario. No es algo que es opcional para nosotros, es imprescindible para mi vida, no sé para usted. Pero quiero, por la gracia de Dios, estas cosas han sido de tremenda bendición en mi vida. Y Dios, y cuando digo no vayan a creer que lo digo, ¿cómo puedo decir? Insolentemente, porque lo digo con mucho temor. Para mí es el Señor Jesús que me guarda de caída. Como dice la epístola a Judas, aquel que es poderoso, y no le digo el capítulo porque la epístola de Judas tiene un solo capítulo, al final de la epístola de Judas, léalo en su casa, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y preservaros sin mancha delante de su trono. ¿Usted cree eso? Yo creo de todo mi corazón. Antes no lo creía. Yo digo, ¿cómo puede ser? Si yo me caigo cada rato. Pero cuando usted empiece a andar en victoria y empiece a creérsela que usted logra la victoria. No. El Señor le va a decir, no. Cuidadito, porque es muy fácil caer bajo una presunción espiritual. Es Cristo que me guarda de la caída. Es el Señor. Y es el Señor que quiere guardarte a ti también de caer. ¿Tiene el poder? En la medida que yo se lo doy, sin duda. Oremos. Gracias, Padre, por habernos creado con este propósito de enseñorear en esta tierra y no ser reptiles que nos arrastramos por ella, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer la sal y la luz. Ayúdanos, Señor, a realmente tomar en serio esta tremenda aptitud y virtud que nos has dado a nosotros, conferido, de sernos y habernos hecho y constituido en reyes y sacerdotes en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque ya lo somos. No tenemos que esperar. Vamos a reinar contigo cuando tú vengas en el milenio, pero ya cada uno de nosotros que estamos en ti, que te amamos, que hemos rendido nuestros corazones, podemos decir confiadamente que somos reyes y sacerdotes para ti, Señor. Y te nos ofrecemos como una ofrenda de amor hacia ti, Señor, para que tú seas aquel que reflejas tu gloria en cada uno de nosotros, en los lugares donde nos movemos, en los lugares de trabajo, en nuestra misma casa, con nuestros hijos, con nuestros nietos, en la forma que hablamos, la forma que pensamos, aún las cosas ocultas que miramos o las cosas que decimos o pensamos en nuestros corazones, Señor, que sean todas puras y en honor a ti, oh Señor, y que podamos llevar honra y gloria a tu santo nombre y podamos decirle al diablo que todas estas cosas que tú has predicho para nosotros son una realidad en nuestras vidas. Y como dijo el Señor Jesús cuando al final de su ministerio, que el diablo no tenía nada de él, ni él tenía nada del diablo en sí mismo. Oh Señor, que sea una realidad en cada una de nuestras vidas. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.